¿Alguna vez has tenido esa sensación de que te observan cuando estás solo? Imagínate que te lleven a casa a altas horas de la noche y descubres que tu pasajero no es lo que parece. En esta historia espeluznante serás transportado a un lugar espeluznante, viaje donde cada minuto es una lucha entre lo real y lo sobrenatural. Si te gustan las historias que hacen que tu corazón se acelere y el miedo te invada, prepárate para desentrañar el misterio del pasajero nocturno. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta aterradora experiencia. Vayamos a la primera historia. El pasajero nocturno. Era una noche fría, rodeada de un silencio casi absoluto. La única interrupción procedía del motor, del auto de Diego, un viejo sedán, pero aún fiel compañero en sus viajes nocturnos. Regresaba de un agotador turno de trabajo, con los ojos pesados y los pensamientos fluctuando entre las ganas de llegar a casa y la necesidad de no quedarse dormido al volante. El camino estaba prácticamente desierto, iluminado solo por el tímido resplandor de los faros y una pálida luna que parecía observarlo todo desde arriba. Cuando giró hacia un tramo más aislado de la carretera, donde los altos árboles formaban un corredor oscuro y sombrío, algo llamó su atención. Al costado de la carretera, en una pequeña parada de autobús abandonada, había una figura. Era un hombre encorvado, vestido con un abrigo largo negro y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Diego instintivamente redujo la velocidad. Mientras los faros del auto iluminaban esa silueta, algo en el hombre parecía fuera de lugar, pero Diego se preguntó, ¿y si realmente necesitara ayuda? Nunca se detenía ante extraños, especialmente a esa hora. Después de todo, las historias de peligros y robos que escuchó resonaban en su mente. Pero cuando pasó lentamente junto al hombre, notó que levantó la mano en un gesto pidiendo que lo llevara. Sus ojos, a pesar de estar casi ocultos por la sombra de su sombrero, parecían fijos en los de él. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada, algo vacío, pero al mismo tiempo penetrante. Después de dudar unos segundos, Diego pensó, es solo un paseo. No puedo dejar a alguien solo en este camino a esta hora. Quizás solo necesita llegar a casa. Detuvo el coche unos metros más adelante. Por el espejo retrovisor, vio al hombre caminando hacia él con pasos lentos y pesados. El sonido de las botas crujiendo sobre la grava del camino parecía amplificado en el silencio. El extraño subió al auto sin decir nada. Solo asintió como agradeciéndole. El abrigo estaba mojado, aunque esa noche no había llovido. El olor a tierra mojada invadió el vehículo. ¿A dónde vas?, preguntó Diego tratando de sonar casual, pero su voz salió un poco temblorosa. Más adelante, respondió el hombre con voz ronca, casi susurrada, como si cada palabra requiriera esfuerzo. Diego intentó iniciar más conversación, pero las respuestas fueron cortas y monosilábicas, casi como si el pasajero no quisiera hablar o como si estuviera ocultando algo. Mientras conducía, Diego no pudo evitar notar los extraños detalles. Las manos del hombre, aunque pálidas y delgadas, estaban sucias, como si hubieran estado cavando en la tierra. Sostenía un pequeño objeto en su regazo, algo que parecía una medalla o un colgante antiguo, pero Diego no podía verlo con claridad. La atmósfera en el interior del coche se volvió pesada, sofocante. El silencio entre ambos parecía más denso a cada kilómetro recorrido. Diego empezó a sentir el sudor correr por su frente, aunque el frío seguía presente. Intentó encender la radio para romper el extraño ambiente, pero para su sorpresa, todo lo que salió fue ruido de estática. El pasajero miró a Diego en ese momento y por un segundo juró que el hombre estaba sonriendo. Una sonrisa casi imperceptible, pero aterradora. Algo no estaba bien.
Diego agarró con fuerza el volante, tratando de ignorar el nudo que se le estaba formando en el estómago. A medida que el auto avanzaba por el camino oscuro, Diego comenzó a notar algo aún más inquietante. El reflejo del pasajero en el espejo retrovisor parecía diferente. Era como si con cada mirada la figura cambiara sutilmente, volviéndose más oscura, más distorsionada. Parpadeó varias veces, pensando que era solo su mente jugando una mala pasada debido al cansancio. Pero ese malestar persistió, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba a punto de afrontar mucho más que un simple viaje. Diego conducía, intentando ignorar el malestar que parecía instalarse en el coche. El silencio era asfixiante, casi tan palpable como el extraño olor que parecía emanar del abrigo mojado del pasajero. Necesitaba decir algo, cualquier cosa, para aliviar la tensión que se estaba acumulando. Respiró hondo y, sin saber exactamente por qué, preguntó: «Entonces, ¿vives por aquí?». El hombre permaneció en silencio por un momento demasiado largo, el tiempo suficiente para que Diego comenzara a arrepentirse de la pregunta. Pero entonces, lentamente, el pasajero volvió la cara hacia él. El movimiento fue tan sutil y calculado que a Diego se le erizaron los pelos de la nuca. «No más», respondió el hombre con la voz ronca y entrecortada, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Diego sintió un escalofrío. Había algo en la elección de las palabras, en ese «no más», que lo inquietaba aún más. Intentó sonreír, una sonrisa nerviosa, y continuó: «Está bien, lo entiendo. ¿Y vas a visitar a alguien?». El hombre bajó un poco la cabeza y se miró las manos. Todavía sostenía ese pequeño objeto que Diego no pudo identificar. Parecía un colgante, pero con las sombras y la luz parpadeante del tablero del auto no podía distinguir los detalles. «Se podría decir que sí», respondió el pasajero, casi en un susurro. Diego tragó secamente. Cada respuesta parecía más vaga y misteriosa que la anterior. Sintió que su corazón latía más rápido y el simple hecho de conducir se hacía cada vez más difícil. La tensión en el aire era casi insoportable. «¿Es un lugar muy lejano?». Se arriesgó a preguntar, esperando que el hombre le indicara que el viaje llegaba a su fin. «No tan lejos», dijo el pasajero, girándose levemente para mirar a Diego. Sus ojos, ahora claramente visibles, parecían apagados, como si la vida en ellos estuviera ausente. «¿Y tú?», preguntó de pronto el hombre, tomando a Diego por sorpresa. «¿Por qué conduces tan tarde?». Diego vaciló. No estaba preparado para ser interrogado. Recién regresando del trabajo. Fue un día largo, ¿sabes?». Intentó sonar casual, pero la verdad es que su voz temblaba ligeramente. El hombre ladeó la cabeza y estudió a Diego de una manera que parecía casi invasiva. Luego, dijo algo que le heló la sangre a Diego. «A veces es al final de un largo al día cuando suceden las cosas más inesperadas». Diego sintió que sus dedos se apretaban involuntariamente sobre el volante. Forzó una risa nerviosa, tratando de ocultar su malestar. «Sí, supongo que tienes razón», dije, tratando de mantener mi concentración en la carretera. El hombre, sin embargo, no parecía dispuesto a quedarse ahí. Levantó el objeto que sostenía y finalmente le permitió a Diego verlo mejor. Era un relicario antiguo, con un diseño intrincado que parecía algo de otro siglo. Grabado en él estaba lo que parecía ser un símbolo extraño, algo entre un círculo y una serie de líneas que se cruzan. «Eso es hermoso», dijo Diego, tratando de romper la atmósfera pesada. El hombre giró lentamente el relicario entre sus dedos. «Es más que hermoso», respondió. «Es un recuerdo, algo que llevo conmigo. Siempre». Había un tono de tristeza en su voz, pero también algo más oscuro, algo que Diego no podía explicar. Quería preguntar más sobre el relicario, pero su intuición le dijo que guardara silencio.
Algo en ese objeto no se sentía bien. Entonces el pasajero volvió a hablar, esta vez con un tono que parecía frío, casi amenazador. Sabes, no todos los recuerdos que llevamos son buenos. Algunos no nos dejarán, no importa cuánto lo intentemos. Diego sintió que se le helaba la sangre. No sabía por qué, pero esas palabras parecían tener un peso que no entendía. Rápidamente miró al hombre por el rabillo del ojo, solo para darse cuenta de que ahora lo estaba mirando fijamente, como si estuviera esperando algo. Sí, lo entiendo, dijo Diego tragando saliva. Apartó la mirada y se concentró en el camino, tratando de ignorar la sensación de que acababa de abrir una puerta, algo que preferiría no saber. El silencio una vez más se apoderó del auto, pero esta vez parecía aún más pesado. Diego sintió como si llevara su propio aire. Sabía que algo andaba profundamente mal, pero al mismo tiempo no sabía cómo detenerlo. Y entonces, mientras el coche seguía atravesando la oscuridad de la carretera, empezó a preguntarse, ¿quién es exactamente este hombre? ¿Y qué hace aquí conmigo? El silencio entre Diego y el pasajero continuó, pesado como una cortina de humo. El coche avanzaba por el sinuoso camino, iluminado solo por los faros y la tenue luz de la luna. Diego intentó no pensar en el malestar que sentía, pero la presencia del hombre a su lado pareció crecer, como una sombra que se extendía por el interior del vehículo. Fue entonces cuando Diego notó algo peculiar. El pasajero sostenía ahora el medallón con ambas manos, como si fuera un tesoro precioso, pero algo era diferente. Había un brillo tenue y pulsante proveniente del objeto, como si el relicario tuviera vida propia. Diego parpadeó un par de veces, pensando que era solo un reflejo de la luz del tablero del auto. Pero no fue así. El brillo era real, suave, casi fascinante. Sin poder contener su curiosidad, se aventuró a comentar. Este medallón es bastante diferente. Se siente especial. El pasajero, que hasta entonces había permanecido inmóvil, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, antes opacos, ahora parecían tener una llama fría. Él sonrió, pero la sonrisa no le trajo consuelo. Al contrario, parecía un gesto calculado, casi artificial. ¿Especial? Sí, se podría decir eso, respondió. Su voz baja pero llena de algo que Diego no pudo identificar. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería cerrar el tema, pero antes de que pudiera cambiar de tema, el hombre continuó. Este medallón perteneció a alguien muy importante para mí, alguien que lamentablemente quedó atrás. Esas palabras flotaron en el aire, llenas de un oscuro misterio. Diego no supo qué decir. Notó que el hombre agarraba el relicario con más fuerza, casi como si estuviera tratando de extraer algo de él. ¿Y por qué todavía llevas esto contigo?, preguntó Diego, más por impulso que por genuina curiosidad. El hombre ladeó la cabeza pensativo. Luego, con tono casi melancólico, respondió: «Porque no puedo dejarlo atrás. Algunas cosas nos eligen, ¿sabes? Y una vez que lo hacen, nunca nos abandonan». Diego sintió un nudo en el estómago. Esas palabras tenían un peso que no podía explicar, pero algo dentro de él le decía que había más en la historia de lo que el hombre estaba dispuesto a contar. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En un movimiento casi imperceptible, el medallón se deslizó de las manos del pasajero y cayó al suelo del coche. El sonido metálico resonó como una campana siniestra, haciendo que Diego casi saltara en el asiento. «¡Maldita sea!», murmuró el pasajero con una calma que parecía forzada. Se inclinó para intentar recoger el objeto, pero Diego, por instinto, ya bajaba la mano para alcanzarlo. Los dedos de Diego tocaron primero el medallón, y en el momento en que lo hizo, sintió un shock frío recorrer su cuerpo, como si una corriente
de hielo hubiera invadido sus venas. Retiró su mano rápidamente, jadeando, y el relicario rodó unos centímetros. ¿Qué fue eso?, exclamó Diego, su voz más fuerte de lo que pretendía. El pasajero levantó lentamente la cabeza y por primera vez Diego notó algo realmente perturbador. El semblante del hombre parecía diferente. Su piel era más pálida, casi traslúcida, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. «Te lo advertí. Algunas cosas nos eligen a nosotros», dijo con una calma gélida. Diego, ahora claramente aterrorizado, intentó recuperar el control de la situación. Forzó una risa nerviosa y señaló el relicario que todavía estaba en el suelo. «Será mejor que tomes esto. Parece importante». El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a Diego, como evaluando sus intenciones. Luego, con inquietante lentitud, se agachó y recogió el relicario. Tan pronto como el objeto volvió a sus manos, el brillo pulsante desapareció y el relicario volvió a parecer simplemente un trozo de metal viejo. Pero Diego sabía que algo andaba profundamente mal. «¿Qué es eso?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. El pasajero volvió a sonreír, pero esta vez había algo claramente amenazador en su expresión. «Es un recuerdo», respondió, haciendo girar el relicario entre sus dedos. «Y a veces los recuerdos no pertenecen solo a la persona que los lleva». Diego no respondió. Simplemente miró hacia la carretera, tratando de ignorar la sensación de que acababa de estar involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que podría haber imaginado. Diego no podía quitarse de la cabeza lo que había pasado durante ese paseo. El brillo palpitante del medallón, las misteriosas palabras del pasajero y, lo más importante, la desaparición del hombre poco después de salir del coche. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. A la mañana siguiente, con la cabeza todavía palpitante por la tensión, Diego tomó una decisión. Necesitaba ir a la policía. Necesitaba contar lo que había pasado, aunque pareciera una locura. Al llegar a la comisaría, el ambiente lleno de movimiento y murmullos le hizo dudar por un momento. Pero, reuniendo valor, se acercó al mostrador y rápidamente le explicó al encargado que necesitaba informar algo extraño. Un policía de mediana edad, con expresión cansada pero mirada atenta, lo condujo a una habitación privada. «Entonces, señor Diego, ¿qué pasó?», preguntó el policía. Mientras abría una libreta, Diego respiró hondo y empezó a narrar todo. Habló del hombre extraño en el camino, la solicitud de transporte, la conversación desconcertante y, por supuesto, el relicario y el shock que sintió cuando lo tocó. Mientras contaba la historia, se sentía cada vez más vulnerable. Y por la expresión del rostro del oficial, también pudo ver que el escepticismo crecía. «Mire, señor Diego, no me malinterprete, pero suena como una de esas historias que escuchamos en las películas de terror», dijo el policía, cerrando el cuaderno con un suspiro. «Ese medallón, ¿todavía lo tienes contigo?», Diego negó con la cabeza. «No, el pasajero lo tomó al bajarse del auto, pero desapareció literalmente en medio de la nada. En un momento estaba allí y al siguiente simplemente desapareció». El oficial se rascó la cabeza, visiblemente incómodo. «¿Desapareció? ¿Me estás diciendo que desapareció como por arte de magia?». Diego abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, otro policía entró a la habitación. Traía consigo una carpeta llena de documentos y una expresión seria. «Perdón por interrumpir, pero creo que querrás escuchar esto», le dijo a su colega. El policía que ayudaba a Diego tomó la carpeta y comenzó a hojearla. Sus ojos se abrieron cuando encontró algo específico y le dio a Diego una mirada de sorpresa. «Dijiste que llevaste a un hombre anoche. ¿Puedes describir su apariencia otra vez?». Diego, aunque confundido, aportó más detalles.
El traje oscuro, el sombrero, la expresión serena pero extrañamente inquietante. Mientras hablaba, el otro oficial sacó algo de la carpeta. Una fotografía. ¿Fue este hombre?, preguntó, colocando la foto sobre la mesa. Diego se quedó helado. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció el rostro. Fue él, el hombre que había estado en el asiento del pasajero la noche anterior. Sí, es él, respondió Diego con la voz casi quebrada. Ese es el hombre. ¿Quién es él? ¿Lo que está sucediendo? Los oficiales intercambiaron una mirada preocupada antes de responder. Este señor se llamaba Carlos Salcedo, pero esto no es posible. Murió hace 10 años. Las palabras cayeron como un martillo en la mente de Diego. Se recostó en su silla sintiéndose sin aliento. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Lo vi, estaba en mi auto, me habló. Tenía el medallón. La policía estaba tensa. Lo que antes parecía una historia extraña, ahora adquirió un tono oscuro e inquietante. Carlos Salcedo desapareció hace exactamente una década, en una noche muy similar a la de ayer. Poseía un medallón familiar, una valiosa reliquia, que nunca fue encontrada. Dicen que murió en circunstancias misteriosas. Se rumorea que el relicario está maldito. Pero obviamente eso es solo folclore, dijo el oficial, aunque su voz delató su intento de parecer escéptico. Diego sintió que se le helaba la sangre. Las piezas empezaban a encajar, pero la conclusión fue aterradora. No había llevado a un hombre común y corriente. Se había cruzado con algo que escapaba mucho a su comprensión. ¿Y ahora qué debo hacer?, preguntó Diego en un susurro. Los policías no tuvieron respuesta. Solo un pesado silencio se apoderó de la habitación, dejando a Diego con la sensación de que la historia estaba lejos de terminar. Entonces, ¿habías oído hablar de historia de terror de camino a casa? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto, y si crees en estas historias. Continuando, Diego salió de la comisaría con pasos vacilantes, con la mente zumbando por todo lo que acababa de escuchar. El aire de la noche parecía más denso, más pesado, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Se subió a su coche, pero dudó antes de girar la llave en el contacto. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor, pero de alguna manera parecía llevar un peso invisible. Mientras conducía a casa, su mente intentó procesar los acontecimientos de las últimas horas. Pero algo parecía mal. El camino, que también conocía, ahora le parecía interminable. El paisaje circundante no cambió, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. El brillo de las farolas parpadeaba, proyectando sombras que danzaban extrañamente sobre el asfalto. De repente, la radio, que no había encendido, empezó a sonar. Una vieja canción, de melodía melancólica, llenaba el aire de un malestar casi palpable. En el espejo retrovisor creyó ver algo, o alguien. Detuvo el coche bruscamente con el corazón acelerado. Se volvió para mirar el asiento trasero, pero no había nadie allí. Solo vacío, que parecía más aterrador que cualquier cosa que pudiera imaginar. Diego supo en ese momento que la historia no terminaría ahí. Algo o alguien había cruzado la frontera entre el mundo de los vivos y lo desconocido, y de algún modo había sido elegido. Ahora te pregunto, ¿qué harías si sintieras que la noche nunca termina? Que no importa lo duro que corras, siempre hay algo acechando, listo para arrastrarte de regreso a la pesadilla. Diego creía que se trataba de un viaje más de rutina, pero lo cierto es que, a veces, las decisiones más simples pueden llevarnos por los caminos más oscuros. Si quieres conocer más historias como esta, donde lo ordinario se convierte en lo inexplicable, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. No olvides dejar un me gusta. Esto nos ayuda a traerte más contenido como este. Y ahora, una advertencia.
Cuando estés de camino a casa, quizás quieras pensarlo 2 veces antes de llevar a un extraño, o incluso mirar hacia atrás. Después de todo, la noche nunca termina. Y ahí, ¿estás listo para la próxima historia? Vayamos a la segunda historia. El último camino. El camino que nunca debió ser cruzado. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que te recorre la espalda al conducir por una carretera desierta de noche? Imagínate volver de una fiesta solo, con la sensación de que algo o alguien te observa. Marcos pensó que era una noche cualquiera, hasta que se detuvo para ayudar a un extraño al costado del camino. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Descubre una historia escalofriante que te hará pensar 2 veces antes de tomar el camino más corto a casa para lo inesperado. Marcos salió de la fiesta, ya era tarde en la noche. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada y el viento frío de la madrugada parecía atravesar la tela de su chaqueta. El salón estaba iluminado con luces de colores y la música todavía resonaba en la calle mientras se alejaba. La fiesta había sido animada, pero él ya estaba cansado y solo quería llegar a casa a descansar. Con las manos en los bolsillos y el paso rápido, cruzó el estacionamiento vacío hacia su auto, un sedán negro que lucía aún más oscuro bajo el cielo nublado. Tan pronto como abrió la puerta del auto, sintió un escalofrío en la nuca, como si lo estuvieran observando. Miró a su alrededor, pero todo estaba en silencio. La calle desierta parecía un escenario de película, con las farolas parpadeando de vez en cuando, proyectando sombras inestables sobre el asfalto. Se encogió de hombros, subió al coche y puso en marcha el motor. El suave ronquido le trajo algo de consuelo y respiró hondo, listo para afrontar el largo camino de regreso a casa. Marcos ajustó el espejo retrovisor y vio a lo lejos la habitación, ahora más silenciosa, con algunas personas aún saliendo. Dio marcha atrás, pero tuvo la extraña sensación de que algo andaba mal. No podía explicar por qué, pero ese profundo silencio parecía más amenazador de lo que debería haber sido. Con un ligero temblor en la mano, puso el coche en marcha y se dirigió hacia la salida. Mientras conducía, los destellos de la fiesta todavía llenaban su mente. Carcajadas, amigos bailando, la luz parpadeando en tonos vibrantes. Todo parecía tan vivo hace apenas unos minutos, pero ahora, en la soledad del camino, todo parecía estar a un mundo de distancia. La ciudad se quedó dormida a su alrededor y las calles oscuras estaban casi desiertas. No pudo evitar el creciente malestar, como si algo estuviera a punto de suceder. Al pasar por una intersección, por el rabillo del ojo, vio una figura parada en la acera, casi imperceptible en la penumbra. Intentó ignorarlo, pero algo en esa figura inmóvil llamó su atención. ¿Quién estaría allí a esa hora temprana? ¿Era simplemente un peatón más? Su mente comenzó a jugar con posibilidades, pero sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Debe ser alguien esperando el autobús o algo así, pensó, tratando de convencerse. El camino se volvió cada vez más solitario. La fiesta, el salón de baile y las luces de la ciudad quedaron atrás, y el ruido de neumáticos sobre el asfalto era el único sonido que llenaba el aire. A pesar de que el auto se calentó, Marcos volvió a sentir un escalofrío recorrer su espalda. Subió el volumen de la radio para romper el silencio, pero cuando giró el dial, notó que todas las estaciones estaban fuera del aire y solo emitían estática. Su corazón se aceleró. Miró su teléfono celular en el asiento del pasajero y vio que la señal también había desaparecido. Sintió que un sudor frío comenzaba a correr por su frente. En ese momento se dio cuenta de que algo esa noche no era normal. Algo lo siguió, aunque aún no sabía qué era. Marcos condujo por la carretera desierta. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior.
Los árboles al lado de la carretera formaban una pared oscura con ramas retorcidas que parecían extenderse hacia el coche a su paso. La luna, oculta por densas nubes, iluminaba el camino lo suficiente para que pudiera seguir adelante. El silencio ahora resultaba aplastante, como si la noche contuviera la respiración. Entonces, de repente, vio algo más adelante. En medio del camino, una figura estaba inmóvil. Los faros atravesaron la oscuridad y revelaron a un hombre vestido con un abrigo largo y el rostro parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha. Estaba de espaldas y su cuerpo parecía rígido, como congelado en el tiempo. Marcos automáticamente disminuyó la velocidad y su corazón comenzó a acelerarse incontrolablemente. ¿Pero qué hace este tipo aquí, en medio de la nada? Ella murmuró para sí mientras apretaba los dedos sobre el volante. El hombre no parecía moverse, incluso con los faros iluminando su silueta. Marcos dudó, pero decidió tocar la bocina. El sonido resonó en el camino silencioso. Nada. La figura permaneció allí, inmóvil, como una estatua. El instinto de Marcos le gritó que simplemente esquivara y siguiera adelante, pero algo le impidió ignorar esa extraña presencia. La curiosidad era asfixiante, pero también había algo más profundo, una sensación inexplicable de que necesitaba detenerse. Luego, respirando con dificultad, detuvo el auto a un lado de la carretera. Al bajar del vehículo, el aire frío de la madrugada le golpeó la cara como una bofetada. Dio unos pasos vacilantes hacia la figura. El sonido de sus pasos sobre el asfalto parecía amplificado en el vacío de la noche. Con cada paso, el hombre que iba delante parecía aún más extraño. Sus hombros estaban ligeramente arqueados, como si llevaran un peso invisible. «Oye, amigo, ¿estás bien?», preguntó Marcos, tratando de sonar confiado. Pero su voz sonaba temblorosa. La figura se movía lentamente, volviendo la cabeza hacia Marcos, pero sin mostrar el rostro. Fue un movimiento lento e incómodo, como si tuviera los músculos rígidos. El sonido del abrigo, arrastrándose contra la tela, parecía demasiado fuerte y resonaba en la carretera vacía. Marcos sintió el sudor correr por su nuca, a pesar del frío. Intentó dar otro paso, pero sentía los pies clavados en el suelo, como si una fuerza invisible lo retuviera. Fue entonces cuando el hombre finalmente giró su cuerpo por completo. A la tenue luz de los faros, su rostro era parcialmente visible. Estaba pálido, casi traslúcido, como si no estuviera hecho de carne y hueso. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa inquietante se estaba formando lentamente en sus labios. Pero había algo mal en esa sonrisa, algo antinatural, como si fuera demasiado grande para su rostro. Marcos sintió que su corazón casi se detenía al darse cuenta de que el hombre sostenía algo en sus manos. Una pequeña maleta completamente gastada, con los cierres oxidados. Sin decir una sola palabra, la figura dio un paso hacia Marcos. Retrocedió instintivamente, tropezando hacia atrás. «¿Qué quieres?», gritó, con la voz quebrada por el pánico. Pero el hombre siguió avanzando, con pasos lentos y deliberados, el sonido de sus botas resonando como un tambor en la cabeza de Marcos. Marcos volvió corriendo al auto, temblando. Entró, cerró las puertas e intentó arrancar el motor, pero la llave parecía estar atascada. Miró hacia adelante y vio que el hombre se había detenido nuevamente a unos metros del capó, con esa sonrisa aún en el rostro. Marcos no supo si era el frío o el terror lo que hacía que le temblaran las manos, pero finalmente logró girar la llave. El motor rugió y los faros iluminaron la carretera vacía. Solo que esta vez la figura había desaparecido. Se quedó quieto durante unos segundos. Su pecho subía y bajaba rápidamente. ¿A dónde había ido? ¿Había sido eso real? Marcos no. Lo sabía, pero una cosa era segura.
no podía quedarse allí. Y mientras aceleraba por la carretera, no se dio cuenta de que en el asiento trasero, la maleta gastada ahora descansaba, sola, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Marcos conducía con las manos aún temblorosas en el volante, el corazón latiéndole en el pecho como si quisiera salir de allí. Se miraba constantemente por el espejo retrovisor, pero el camino detrás del auto parecía vacío, sumido en una oscuridad que parecía más espesa de lo habitual. El silencio dentro del vehículo era casi ensordecedor, interrumpido solo por el sonido irregular de tu respiración y el suave rugido del motor. Tratando de sacudirse el miedo que aún lo consumía, encendió la radio, pero todo lo que escuchó fue estática, un zumbido bajo e inquietante que parecía empeorar a cada segundo. Giró el dial, cambiando de emisora, pero la estática persistía, como si el dispositivo estuviera saboteando su intento de distracción. El aire dentro del auto comenzó a sentirse pesado, denso, dificultando la respiración. Debe estar todo en mi cabeza, susurró para sí mismo, tratando de convencerse de que lo que había visto en el camino no era más que una alucinación provocada por el cansancio. Pero mientras conducía, algo llamó su atención. Por el espejo retrovisor vio una sombra pasar rápidamente por el asiento trasero. Tragó con dificultad y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era imposible, estaba solo. No, eso no está pasando, dijo en voz alta, más para escucharse a sí mismo que para confirmar la realidad. Volvió a mirar, pero el banco parecía vacío. Aún así, una sensación incómoda de ser observado comenzó a intensificarse, como si hubiera ojos invisibles ardiendo en la nuca. De repente, una risa baja y distorsionada resonó dentro del auto. Era suave, pero lo suficiente como para que a Marcos se le helara la sangre. Rápidamente volvió la cabeza hacia atrás, pero no había nadie allí. Las risas parecían venir de todas partes, reverberando como si el coche fuera una cámara de sonido. Fue entonces cuando se dio cuenta de la maleta. Estaba allí, en el asiento trasero, perfectamente alineado, como si lo hubieran colocado expresamente. Su corazón se aceleró. Sabía que no había puesto nada allí. Esa maleta era la misma que sostenía el desconocido en el camino. ¿Cómo había llegado allí? Estaba seguro de que el asiento trasero estaba vacío cuando salió de la fiesta. Marcos intentó concentrarse en la carretera, pero sus ojos no podían evitar el espejo retrovisor. La maleta parecía diferente ahora. Era como si palpitara, respirara. El cuero gastado emitiera suaves clics, como si estuviera vivo. Agarró el volante con más fuerza, tratando de ignorarlo. De repente, los faros se encendieron y el motor dio una sacudida. El auto perdió potencia por un momento y el tablero se iluminó con luces locas. Marcos luchó por mantener el control, pero cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, casi se quedó sin aliento. En el reflejo, la figura del hombre de la carretera estaba sentada en el asiento trasero, con la misma sonrisa distorsionada y la misma mirada fija en la nuca. Gritó, girando bruscamente el volante, casi saliendo de la carretera. Cuando volvió a mirar, el banco estaba vacío, pero ahora el zumbido de la radio se había convertido en una voz. Fue en voz baja, casi un susurro, repitiendo algo que no podía entender del todo, pero que sonaba como una advertencia o una amenaza. No deberías haber parado, dijo la voz como una melodía inquietante que se quedó grabada en su mente. Marcos, vencido por la desesperación, aceleró el auto. Necesitaba salir de allí, necesitaba llegar a casa o al menos a algún lugar iluminado. Pero el camino parecía interminable, un túnel sin fin.
Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la impresión de que la maleta estaba más cerca, como si se hubiera movido por sí sola. Fue entonces cuando escuchó un ruido sordo proveniente del baúl. Algo pesado se había movido en el interior. El sonido fue seguido por un ligero arañazo, como el de uñas raspando metal. El sudor le corría por la frente y le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el volante. Intentó ignorarlo, concentrándose en la carretera, pero el ruido en el maletero continuó, haciéndose más fuerte, acercándose. Finalmente, en un irracional arrebato de coraje, detuvo el coche bruscamente al costado de la carretera. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Lentamente, Marcos abrió la puerta y bajó. El aire frío de la madrugada se sentía más denso, casi sofocante. Caminó hacia el baúl con pasos vacilantes. Cada sonido resonaba en la oscuridad. Le temblaban las manos mientras sostenía la llave para abrirla. Giró la cerradura y levantó la tapa, esperando lo peor. Pero, para su sorpresa, estaba vacía. No había nada ahí. Dejó escapar una risa nerviosa, casi histérica, sintiendo un alivio momentáneo. Pero cuando regresó al auto, algo era diferente. La maleta, que antes estaba en el asiento trasero, ahora estaba en el asiento del conductor. Su tapa estaba entreabierta. Entonces, ¿habías oído hablar de historia de terror de camino a casa? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, Marcos condujo unos kilómetros más. El sudor aún corría por su frente. Incluso con el aire frío de la noche invadiendo el auto por las rendijas de las ventanillas. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior y su mente luchaba contra la idea de que todo aquello pudiera ser real. Las imágenes de la maleta en el asiento trasero y la figura en el espejo retrovisor lo atormentaban, como un eco infinito. Necesitaba llegar a algún lugar seguro, a cualquier lugar donde hubiera luz, movimiento, gente. Finalmente, vio un cartel que indicaba un pequeño pueblo más adelante. Las luces amarillas de las viejas farolas aparecieron a lo lejos. Una promesa de refugio. Marcos respiró hondo, tratando de calmarse, y giró el auto hacia el lugar. Cuando finalmente aparcó frente a una pequeña comisaría, sintió que sus piernas casi flaqueaban de alivio. Bajó rápidamente del coche, como si huyera de algo invisible, y entró en la comisaría. El interior de la estación era sencillo, con paredes desconchadas y una iluminación tenue que daba al ambiente una atmósfera cansada. Detrás del mostrador, un oficial de policía de mediana edad con rostro serio y mirada cansada levantó la vista de una pila de papeles. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre con voz baja y ronca. Marcos respiró hondo y empezó a contar todo lo sucedido. El desconocido en el camino, la maleta que apareció en el asiento trasero, los sonidos en el baúl. Sabía que sonaba como un lunático, pero las palabras salieron de su boca sin que él pudiera controlarlas. El oficial lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, pero con una expresión que poco a poco fue cambiando del escepticismo a algo que parecía preocupación. Cuando Marcos terminó, el hombre permaneció en silencio por unos segundos, como si procesara cada detalle. Luego, lentamente se levantó y miró por la ventana, hacia el auto de Marcos estacionado afuera. ¿Sigue esa maleta en el auto?, preguntó el policía con expresión más seria. Marcos asintió, sintiendo su corazón acelerarse nuevamente. No quería volver al vehículo, pero sabía que tendría que afrontarlo. Juntos, él y el policía abandonaron la comisaría. La calle estaba vacía y el viento soplaba, trayendo un sonido lejano que parecía un silbido. El oficial pidió las llaves del auto y abrió la puerta del conductor. La maleta seguía allí, sobre el banco, ahora completamente cerrada. Dudó un momento antes de tocar el objeto, como si sintiera que allí se guardaba algo peligroso.
Con un par de guantes, abrió la tapa del maletero. Lo que había dentro hizo que a Marcos se le revolviera el estómago y la sangre se le escapara de la cara. Había fotos, cientos de fotos, todas de Marcos, tomadas en diferentes momentos de su vida. Vio imágenes de sí mismo caminando por la calle, almorzando con amigos, entrando a su casa. Se observaban momentos que nunca había notado. Algunas de las fotos eran tan recientes que mostraban la fiesta de esa misma noche, él sonriendo con sus amigos antes de irse. En el fondo de la maleta había algo aún peor, un papel doblado con letras rojas que decía: «No debiste dejarme en el camino». Marcos empezó a hiperventilar, pero antes de que pudiera decir algo, el oficial sacó otra foto del fondo de la maleta. Esto fue diferente. Mostró a Marcos, pero no estaba solo. A su lado, justo detrás de su hombro, estaba la figura del hombre, del camino. Excepto que no parecía humano en la foto. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos estaban vacíos y oscuros, y su sonrisa parecía más amplia, como si algo antinatural la hubiera arrastrado. El policía inmediatamente cerró la maleta, la arrojó al suelo y miró a Marcos con expresión seria. «¿Dijiste que se subió al auto?», preguntó el hombre, ahora con un tono casi desesperado. Marcos apenas podía hablar. Él simplemente sacudió la cabeza, afirmando: «Así que nunca se fue», respondió el oficial, mirando dentro del auto con los ojos muy abiertos. En ese momento las farolas empezaron a parpadear. Un viento helado atravesó la calle y el sonido de pasos resonó detrás de ellos, a pesar de que no había nadie alrededor. Marcos se dio vuelta rápidamente, pero no vio nada. Entonces, una voz baja y distorsionada resonó, pareciendo venir de todos lados. «No deberías haber parado. Ahora terminemos lo que empezamos». Lo último que vio Marcos, antes de que todo se oscureciera, fue la figura del hombre de la carretera, materializándose justo detrás del policía, con esa misma sonrisa distorsionada y ojos vacíos, acercándose a él en un movimiento que parecía borroso. Y en ese momento Marcos se dio cuenta de que el destino final no era un pueblo, no era la comisaría y ni siquiera era su casa. Nunca podría escapar de esa figura, porque la noche para él nunca terminaría. Y así, Marcos desapareció en 1900, la oscuridad de esa noche, dejando atrás solo misterios y preguntas sin respuesta. Lo que encontró en el camino fue algo más allá de la comprensión humana, algo que cruzó la línea entre lo real y lo sobrenatural. Ahora, un pensamiento. ¿Cuántas veces has tomado el camino de regreso a casa creyendo que estabas a salvo? ¿Es todo lo que te rodea realmente lo que parece? El camino sigue ahí, esperando a su próxima víctima. ¿Y tú? Aún tienes el valor de conducir solo de noche. Si esta historia te hizo contener la respiración, imagina lo que vendrá en los próximos videos. No dejes que el miedo te aleje de lo desconocido. Después de todo, aquí en el canal, el horror es real y cada historia es una ventana a lo inexplicable. Así que, si quieres seguir explorando el lado más oscuro de la realidad, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias de miedo. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento más aterrador para ti? Quiero saber tu opinión. Prepárate, porque los próximos vídeos te dejarán aún más sin aliento. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.